osteoartritis y artritis reumatoidea. Miren, patologías más o menos comunes. También vamos a hacer una mención aquí a las fracturas de tobillo, que son muy frecuentes en nuestro medio, especialmente en La Paz, ¿no? Por la topografía que tenemos. ¿Quién no se ha esguinzado el tobillo? ¿Quién no se ha fracturado incluso el tobillo, ¿no? Entonces, eso es por el problema de que tenemos esta topografía. Entonces, lo primero que vamos a hablar son las lesiones ligamentarias. Las lesiones ligamentarias, al igual que en otro nivel, reciben el nombre de esguince, en este caso tobillo, ¿no? Esguince es sinónimo de lesión ligamentaria, siempre está en la cabeza eso, ¿no? Entonces, ¿quién, como decíamos, no ha sufrido una torcedura ahí en la calle, con los famosos huecos que tenemos? Entonces, lo primero que tenemos, miren, una equimosis por debajo del el malleolo peroneal, ¿no? Una equimosis que puede variar en extensión de acuerdo también a la severidad del trauma con lo que nos hemos torcido el tobillo, con lo que hemos torcido el esguince. Entonces, esto es lo primero que vemos, gran dolor en ese momento, y ahí es donde nos compete evaluar los ligamentos que tenemos en la parte externa de nuestro tobillo. Miren, un grado mayor, y así vienen los pacientes con una equimosis, mucho más de un área mayor que el anterior, ¿no? Indica que han habido traumas también en la parte anterior y en el malleolo tibial, ¿no? Porque también puede extenderse. Bien, entonces a nosotros nos compete identificar los ligamentos que tenemos aquí en el tobillo, ¿no? Entonces, empezando desde la parte superior, vamos a ver los ligamentos tibio-peroneos anteriores. Miren, es un ligamento bastante ancho, muy cortito, porque el espacio que hay entre tibia y peroneo es bastante, no es extenso, ¿no? Es bien corto. Entonces, ahí está el ligamento tibio-peroneo anterior. Y atrás tenemos el ligamento tibio-peroneo posterior. Estos dos componentes ligamentarios son los que mantienen la articulación tibio-astagalina inferior en su lugar. Así, es sencillo, ¿no? Entonces, cualquier lesión que pudiese haber, tanto en los ligamentos anteriores como en los posteriores, va a repercutir para que se separe esta articulación. Eso llamamos como diastasis, tibio-peroneo inferior. Diastasis, eso es un término que van a escuchar hablar. Eso, diastasis tibio-peroneo inferior, o esguince de la articulación tibio-peronea inferior, ¿ya? Ese es uno de los ligamentos que frecuentemente se lesiona, y antes no le dábamos mucha importancia a esta articulación tibio-peronea inferior, o sindesmosis tibio-peronea también se llama inferior, ¿no? Decíamos, es una articulación semimóvil, no tiene una articulación propiamente dicha, por eso le decían sindesmosis. Y bueno, en realidad, cuando analizamos profundamente, tiene cartílago articular, tiene cápsula articular, tiene los ligamentos y también tiene músculos que están manteniendo esta articulación en su lugar. Esta articulación es sumamente importante en la función del tobillo, porque nos da la simetría entre la tibia y el astrágalo, ¿ya? Nos permite permanentemente esta distancia que existe entre la tibia y el astrágalo, la articulación del tobillo propiamente dicha, está mantenida gracias a esta articulación tibio-peronea inferior. Ya no se llama más sindesmosis, es una articulación verdadera, ¿ya? Entonces, nosotros vemos con hemos visto ya después de saber
la fisiología, la biomecánica de esta articulación, de que gracias a esta articulación también la longitud del miembro inferior y del tobillo mantiene su simetría. Cuando hay una fractura o cuando hay una lesión ligamentaria, esta distancia se tergiversa y va a darnos problemas en la articulación tibio-peronea inferior que van a repercutir sobre la estabilidad del tobillo. Ese término también de estabilidad, ya saben ustedes, lo hemos usado mucho en las rodillas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se lesiona un ligamento y queda mal, como una liga vencida, como hemos hablado, ¿no es cierto? Con una liga vieja, ya no agarra, ¿no es cierto? Entonces, igualito pasa con el ligamento cuando no se trata a tiempo. Entonces, ese ligamento va a darle inestabilidad al tobillo, va a salirse de su lugar cada vez y va a tener un dolor así crónico, permanente el paciente, si no se trata, y cualquier momento en una maniobra de eversión o inversión brusca va a tener otra vez lesión más grave del tobillo y probable fractura ya. ¿Listo? Entonces, esta articulación se ha vuelto importante. De ahí que ya tenemos cirugías prontas para reparar esta articulación y realmente es muy darse cuenta de que existe algún problema en esta articulación que antes lo pasábamos desapercibido, ¿ya? Y también al mantener la longitud del peroneo, el malleolo peroneal mantiene la distancia de la pierna, ¿ya? Cuando esta articulación se lesiona, hay disminución del peroneo, como que se sube porque ya no está sujetado por los ligamentos, entonces se sube un poco el peroneo y hay disminución de la longitud del miembro inferior de ese lado, imagínense, hasta eso llega. Entonces, ya definitivamente esta articulación es importante, hay que verla desde un inicio, porque tiene ligamentos, y estos ligamentos ya sabemos que aparte de mantener en su lugar esta articulación, tienen propiocepción, ¿no? Entonces, eso es lo importante de este tema, por ejemplo, que no hablábamos mucho en los años anteriores de la importancia. Entonces ahora inmediatamente cuando hay separación, cuando hay diastasis de la separación de esta articulación, la operamos inmediatamente de forma aguda. Hay una técnica con un botón, se llama, se traspasa los dos huesos y aquí se lo tensa a un lado para que hacer aquí como unos nudos ahí y esta articulación queda en su lugar. Ya no usamos, antes usábamos tornillos, una plaquita, después hay que sacar la placa porque interfiere en el movimiento de esta articulación y entonces había que hacer 2 cirugías. En cambio ahora con una cirugía suficiente y se repara muy bien esta articulación, ¿no? Entonces la articulación tibio-peronea inferior, entonces ya no es una lesión que hay que dejarla pasar, ¿ya? Ya no hay que dejarla pasar. Y también, aparte, bueno, eso lo más importante está ahí, pero también todavía tiene algunas otras acciones colaterales. Si ustedes analizan anatómicamente el borde inferior, el vértice del malleolo peroneal en su carilla articular, tiene una articulación con el astrágalo. Ese es otro punto que tampoco no habíamos reparado antes, y esa función entre el astrágalo y el peroneo es lo que nos explica el astrágalo. ¿Qué forma tiene? Anatómicamente, ¿qué forma lo han visto al astrágalo? Cuando han visto osteología, ¿no? A ver, ¿qué forma lo han visto al astrágalo? ¿Es así bien cuadradito como un cubo o cómo es? No, pero así es el astrágalo. Estoy haciendo en forma grande esta. ¿Qué forma es esta? Trapezoide. Trapezoide. ¿No es cierto? Entonces, tiene esta forma trapezoide. Aquí entonces en el tobillo está muy... Esta atribución trapezoide, gracias a que
Cuando estamos en fase, ¿qué fase es esta de la marcha? De oscilatoria o de despegue, ¿no? Entonces la oscilatoria, bien gracias, está, no hay ninguna función de esta forma de la astragalo ni nada. Pero cuando hacemos la fase de apoyo, ¿no? ¿Qué pasa en el apoyo? Entonces, esta carilla articular es como que se hunde en el tobillo, en la articulación, y va a juntarse prácticamente con la tibia. ¿Ya? Este espacio articular se disminuye bastante en la fase de apoyo y justamente el tobillo tiene esta forma trapezoidal, no es rectangular ni un cuadradito, es trapezoidal. ¿Ya? Entonces justo para el astrágalo esa forma, que encaje ahí, cuando apoyamos, y ahí nos da estabilidad, pues el pie no se mueve por nada, ¿no? Queremos. Entonces ahí, justamente por esa forma geométrica que tiene el astrágalo. Si no tuviese esa forma geométrica, tendríamos un juego ahí permanente e inestabilidad del tobillo, que es ya la causa de muchas patologías. Entonces, por eso también la prótesis de tobillo sigue siendo todo un problema todavía. No hay una buena prótesis hasta el momento del tobillo. Prótesis cuando hay que cambiar ya todo el tobillo, ¿no? Como la cadera, como la rodilla. Aquí ya hemos perfeccionado a nivel de cadera, rodillas, hombro. Un éxito total las prótesis, ¿sí? En tobillo no, porque estas consideraciones recién las estamos tomando en cuenta cuando hemos visto ya. Entonces la prótesis del tobillo encaja en este hueso del astrágalo un componente y la otra en la tibia. Entonces, y para esto tenemos que hacer un detalle en la prótesis para que tenga esta forma de la prótesis. Y eso es lo que no se está pudiendo hacer todavía. ¿Miren? Entonces, esta carilla articular del peroné con astrágalo no había sido porque sí, porque funciona en estas fases de la marcha oscilatoria y de apoyo, cambia completamente y funciona esa carilla articular que le permite ese deslizamiento entre peroné y astrágalo. Miren, entonces, y ahí por eso tenemos otro ligamento, el ligamento peroneo astragalino posterior. Miren, ese ligamento. ¿Listo? Entonces, ya estamos hablando ya de 3 ligamentos importantes en este nivel, de tomarlos en cuenta. Bien, seguimos con los ligamentos. Aquí ven ustedes el ligamento peroneo astragalino anterior, pero que tiene 2 fascículos, uno superior y uno inferior. Es importante también este aspecto para los movimientos de inversión y eversión que tenemos en el tobillo. Estos ligamentos juegan un papel importante. Son ligamentos cortitos, no muy largos, pero cortos, pero anchos de diámetro y muy poderosos porque, imagínense, todo el peso de nuestro cuerpo prácticamente va ahí, mitad del peso a uno de los tobillos, y estos ligamentos son los que soportan cuando hacemos inversión, eversión. Ahí es donde trabajan intensamente para sujetar nuestros huesos del tobillo y pie. Entonces, el otro ligamento importante acá es el peroneo astragalino anterior, con sus 2 fascículos. ¿Ya? Muy bien. Y ahí estamos hablando todo del componente externo y anterior. En la parte inferior tenemos otro ligamento, el ligamento peroneo calcáneo posterior. Y el otro, ligamento peroneo calcáneo medio. Miren, entonces prácticamente en la parte anterior, media y posterior estamos protegidos por estos 3 ligamentos externos de nuestro tobillo. ¿Listo? Miren, bien claramente están
Y por este ligamento peroneo calcáneo superior tiene un túnel que deja ver para que pasen justamente los tendones de los peroneos, peroneo corto y el peroneo largo, ¿no? Miren, ahí pasan justamente por una corredera que deja el ligamento peroneo calcáneo posterior, medio y anterior. Miren, 3 ligamentos que están a nivel del calcáneo, que están haciendo como una corredera para que, ya hemos dicho, estas poleas funcionan como poleas para darle dirección y fuerza a esos tendones, ¿sí?